Listo. Pues si les parece, compañeros y compañeras, vamos a empezar para aprovechar a nuestros invitados del día de hoy. Estamos en el sábado 22 de junio del 2024. Estamos llevando a cabo, junto con la Ibero de Puebla, el Departamento de Humanidades, el Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México y Claro Sports, la multiplataforma que tiene los derechos de transmisión en México de los Juegos Olímpicos de París. Estamos llevando a cabo este seminario sobre las implicaciones, la cobertura y los impactos que tendrá en los Juegos Olímpicos de París. Y estamos justamente en este momento en el segundo curso. El seminario se compone de 3 cursos. Estamos en el segundo curso. El tercer curso será durante el mes de julio, que girará en torno a los Juegos Olímpicos de París. Y en este segundo curso estamos dando una visión, un acercamiento, una aproximación a los Juegos Olímpicos modernos en sus diferentes aspectos. Ya hace unos minutos el doctor Daniel Añorbe desde la Universidad de Guanajuato nos compartió una exposición muy interesante, muy rica, bastante clara, con hipótesis muy contundentes respecto a las implicaciones que tiene la organización de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno y a los intereses que tienen, que rondan detrás, tanto políticos como económicos, que rondan detrás de la selección de las sedes. Muy interesante. Y no menos interesante, y desde el otro lado del charco, desde el otro lado del Atlántico, allá en Chequia, se encuentra nuestro amigo, el doctor Rolando Dromundo, a quien le damos la bienvenida. Rolando es un conocido de hace muchos años, un buen amigo, periodista, investigador, eh, experto en geopolítica, experto en temas de Rusia y Ucrania, entre otras cosas. Le voy a ceder la palabra al maestro Jorge Alberto Vadillo Nieto para que nos presente y le dé la bienvenida a Rolando. Adelante, Jorge Alberto, gracias. Gracias, Samuel. Bueno, pues ya prácticamente a punto de arrancar esta segunda charla denominada los Juegos Olímpicos Modernos, un evento político desde un contexto geopolítico, pues presentar a ustedes y darles con mayor detalle su ficha curricular, su trayectoria del doctor Rolando Dromundo, que bueno, pues su doctorado es en geopolítica por la Universidad de Pisa, con una investigación sobre problemas para construir un Estado en el espacio post-soviético. Ha llevado a cabo estancias de investigación en el Instituto Europeo en Florencia, en el Instituto de Relaciones Internacionales de Kiev y en la Universidad Nacional de la República de Prinestrovia en Tiraspol. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha sido analista político en las cadenas RT, Hispan TV, Milenio TV, Telesur y Radio Sputnik, entre otras, en un periodo entre 2015 y 2023. El doctor Rolando Dromundo cuenta con 15 años de experiencia en periodismo en medios internacionales. Ha sido lector del curso de Dinámicas Geopolíticas del Espacio Postsoviético en la Universidad de Pisa entre 2016 y 2018, asistente de investigación en la Universidad también de Pisa, participante en numerosas conferencias internacionales en Europa y en el continente americano. También el doctor Rolando Dromundo ha sido es autor de numerosos artículos y del libro State Building in the Middle of the Geopolitical Struggle, The Cases of Ukraine, Moldova and Pridnestrovia, parte de las publicaciones que ha llevado a cabo. Y bueno, pues también para finalizar, el doctor Rolando Dromundo es políglota, tiene dominio de 6 idiomas. Bueno, pues es lo que les podemos compartir acerca de nuestro ponente de esta segunda conferencia del día. Bueno, pues doctor Rolando Dromundo, bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a este seminario. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias Samuel también, bueno, por haber organizado, bueno, con todo el equipo que te ayudó a organizar este evento. Me da mucho gusto estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas que pues hemos ya coincidido en algunos eventos y también me da mucho gusto seguir a Daniel porque justamente como comentaba, hemos coincidido en más de un en más de un evento y justamente, bueno, eso pues es bueno, hemos tenido interesantes discusiones siempre sobre el mundo del deporte y la política, ¿no? Entonces, bueno, y creo que perfectamente se va a compaginar lo que venía diciendo Daniel hace un momento, digo, y justamente voy a agregar otro ángulo que no choca de ninguna manera, sino más bien complementa muchas de las cosas que se dijeron hace un momento, ¿no? Entonces, un poco para seguir aumentando
este ángulo de todo lo que hay, porque al final de cuentas cuando se habla de Juegos Olímpicos, pues siempre es una óptica, se tiene que siempre que partir que es una óptica multidisciplinaria, es una óptica en la que hay muchísimos elementos, muchísimas aristas de las cuales se puede abordar esto, ¿no? Entonces, por qué lo titulo así un evento geopolítico desde un contexto geopolítico? Porque a veces, digamos, la manera en que se nos quieren proyectar o mostrar los juegos, parece ser, digamos, se trata de dar una visión un poco mucho más superficial de lo que va pasando, ¿no? Entonces, a veces simplemente se centran en la imagen, en lo que pasa únicamente en la cancha, en el terreno, digamos, en el campo en donde se esté dando la actividad deportiva, sin considerar todo lo que hay alrededor, digamos, y que lleva justamente no solo a la selección de sedes como lo manejaron a su momento, sino a todo lo demás, ¿no? A final de cuentas, los Juegos Olímpicos no pueden estar separados del quehacer político bueno, por supuesto, también van a estar impregnados de lo que es un contexto geopolítico, ¿no? Entonces, los Juegos Olímpicos, sí, o sea, desde sus inicios en la era moderna tuvieron también un componente y hasta la actividad y cada sede, cada vez no se puede separar la búsqueda de una sede, pero también la búsqueda, digamos, de resultados por parte de una delegación de lo que es la parte política, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase que decía John F. Kennedy, que la voy a retomar después al final, pero justamente la menciono ahora también, que justamente que él decía que un país para darse a respetar tenía que tener medallas olímpicas y misiles, ¿no? Y misiles nucleares, ¿no? Esto lo decía él en los años 60, pero justamente evidenciaba, digamos, los dos elementos que hacían en el ámbito del juego de las grandes potencias darse una consideración, digamos, ¿no? Entonces, una parte, la parte de fuerza, pero otra parte, la otra parte, la parte del rostro que permite, entre comillas, mostrar el éxito de un régimen o cuánto es dominante, cuánto es a nivel de imagen. Entonces, por eso, esta cuestión no hay que perderla de vista. Vamos, en lo que va a ser esta presentación, les platico brevemente lo que vamos a tratar de abordar. Igual, cualquier duda, pregunta, inquietud, siéntanse libres todos de, bueno, digo, bueno, de comentarlo. No sé si me aparecen, y cuando ella levanta la mano, pero si no, Samuel ya me dirá, pero porque creo que veo solo la presentación. Pero mire, brevemente voy a hacer un poco una definición de algunos puntos sobre la geopolítica, porque es un concepto que de repente entró de moda y está en boga, pero tampoco es a veces el hecho que se mencione mucho no implica que queda claro, ¿no? A veces hay un mal uso, digamos, ¿no? Es de estas palabras que todo mundo repite sin a veces un poco, que está de moda decir como tantos conceptos, ¿no? Como decir populismo, como decir democracia, como decir terrorismo, como decir tantas cosas sin que a veces haya quedado, digamos, hay una claridad en términos de dónde viene o qué quiere decir el concepto, ¿no? Entonces, bueno, voy un poquito a dar ahí unos matices, no voy a profundizar mucho en eso. Después, sí, vamos a hablar un poquito también, un muy breve resumen, porque no daría tiempo, digamos, en un día de terminar todo lo que hay de impacto político y geopolítico en la historia del olimpismo. Y por otro lado, voy a dar dos ejemplos concretos que se complementan con lo que ya se hablaba de la parte de la selección de las sedes, donde por supuesto tiene que ver la política, pero también otros elementos donde se ve también la dinámica del impacto de la política y la geopolítica, que son, por un lado, las sanciones y por otro lado, la cuestión del reconocimiento, ¿no? Entonces, son dos ejemplos, digamos, bastante concretos de cómo han evolucionado a lo interno del Comité Olímpico Internacional y justamente que nos van un poco a evidenciar la manera en que funciona el organismo y inmerso en el sistema de relaciones de poder que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, acá, bueno, ya empezando, digamos, con esta parte, ¿no? El concepto de geopolítica, antes de ir a los dos cuadros, digamos, que se mencionan acá, el concepto de geopolítica se retomó, digamos, hace algunos años, después de que estuvo en la Guerra Fría, estuvo muy satanizado, digamos, el uso del concepto. Es un concepto que surge a finales del siglo XIX como disciplina, ¿no? Como disciplina de estudio, pero que después de la Segunda Guerra Mundial estuvo muy satanizado. ¿Por qué? Porque se le veía, porque quienes hablaban de geopolítica antes de la Segunda Guerra Mundial eran abiertamente la Alemania nazi y los soviéticos porque lo veían como una disciplina burguesa, ¿no? Entonces, bueno, por esas dos cuestiones se le hizo a un lado en términos de la visibilidad de lo que era la geopolítica como disciplina. Esto no quiere decir que no existiera o que no hubiera un quehacer geopolítico, simplemente que
no se mencionaba, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues bueno, ¿qué va a ser en términos de geopolítica? Bueno, decían, bueno, se podría, por ejemplo, considerar como la geografía del príncipe, ¿no? Aquí ya retomando este cuadro, pero es justamente, se refiere a la capacidad de un Estado-nación de proyectar el interés lo que le interesa, ¿no? Entonces es un poco individualizar a nivel territorial la política aplicada al territorio, sea de los vecinos o sea en el planeta, ¿no? Entonces, en términos de una planeación hegemónica, pues por supuesto, aquellos que aspiran a ser una potencia global, pues por supuesto, su geopolítica incluye absolutamente todos los rincones del planeta en términos de cómo quisieran, digamos, proyectarse en cada uno de estos rincones y cómo les interesa. Pero también un país, digamos, que no tiene los medios, pues lo va a hacer de una manera más regional, una manera más reducida, ¿no? Entonces, esta capacidad de identificar o individualizar qué es lo que, digamos, lo que es el interés de Estado hacia una determinada zona, pues bueno, es lo que va a ser la proyección geopolítica. Por supuesto, esto digamos, es bastante complejo en términos de que pues, cada país va a tener una geopolítica diferente, ¿no? Entonces, por supuesto, una va a ser la geopolítica de Estados Unidos, otra va a ser la de Rusia, y así cada país, cada Estado-nación soberano, pues justamente es la capacidad, digamos, va a vislumbrar una realidad territorial diferente, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí Estados Unidos visualiza América Latina de una manera, visualiza México de una manera, y bueno, de la misma manera que muchas regiones del mundo, si uno le pregunta a los franceses cómo ven África, pues la interpretación de África de los franceses va a ser muy diferente de la interpretación de otros países, de cómo la ve Rusia o cómo la ve China, ¿no? Entonces, justamente esa cuestión, digamos, que va muy ligado, pero tampoco y bueno, como decía, digamos, bueno, como decía ya hace muchos años, el mismo Yves Lacoste, que fue digamos, que era un estudioso, bueno, es un estudioso de la geopolítica, pero también era un crítico de estas atribuciones imperiales, ¿no? Que es importante porque estudiar y entender la estrategia de las superpotencias va a permitir entender a resistir esa hegemonía, ¿no? Entonces, solamente una vez que se entiende esta dinámica de proyectos hegemónicos, de proyectos globales que hay sobre todo el planeta y que no han dejado de existir, ¿eh? No es a pesar de que se nieguen o que se les cambie el maquillaje, es una cuestión que ha estado siempre presente en la historia y que simplemente pues, ha cambiado de nombre o ha cambiado de membrete, ¿no? Entonces, por esto, toda esta cuestión es muy importante entenderla, esta dinámica de luchas de poder entre las potencias, porque va a tener un impacto, porque al final de cuentas las relaciones internacionales son relaciones de poder, ¿no? Son relaciones de poder y donde, por supuesto, no son relaciones de iguales, ¿no? No es, por mucho que, bueno, en Naciones Unidas voten igual, pero lo que diga Estados Unidos no cuenta lo mismo que Burundi, otra vez Burundi, ya lo mencionó Daniel, bueno, pobre Burundi, lo vamos a estar sacando a colación, pero digo, no es nada contra ellos, simplemente el ejemplo, ¿no? Un poco de la desigualdad que tenemos en los países, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, esa dinámica de relaciones de poder es lo que se impone, es lo que cuenta, y es lo que vemos justamente en la dinámica cuando hay sanciones, es una cuestión de peso, ¿no? Porque los países sancionados son los que pueden ser sancionados, ¿no? Entonces vamos a ver quién sanciona a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el parteaguas, ¿no? Voy a muy brevemente, digamos, sin profundizar muchísimo, porque no hay, para ya pasar a la parte olímpica, pues como se decía, vamos a tener acá que hay cada Estado-nación, bueno, Estado-nación soberano, porque bueno, habría que ver, digamos, un país que se encuentre una dinámica de Estado fallido, porque justamente es difícil que pueda tener una geopolítica propia, porque a veces, pero este es un concepto en el cual no voy a profundizar, pero digamos que los países que sí tienen un control sobre lo que pasa, digamos, de una manera más estable, pues por supuesto van a desarrollar una geopolítica propia, ¿no? Entonces esto es un parteaguas de cómo se puede hablar por eso de una o muchas geopolíticas. Sobre esto también hay muchas interpretaciones, ¿no? Y es todavía bueno, es un tema que da, por supuesto, para estarlo profundizando mucho. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque no se va a poder eximir de la historia del olimpismo, de la historia de lo que son los Juegos Olímpicos, de la designación y, por supuesto, de las estructuras de poder, porque las estructuras de poder ahí están. Ahí estaban cuando se retomaron los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896, eran otras, pero hoy están también otro tipo de estructuras de poder que por supuesto tienen un impacto y muy grande entre lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué pasa? Tenemos en este momento, pues, ojo, no como únicos, pero sí, digamos, como países que pretenden tener una posición, digamos, tener un rol, digamos, a nivel global, ¿no? En muchas de las cosas que pasan, son los únicos países que pueden jactarse de decir, de estar teniendo actividad en ese sentido en diferentes continentes abiertamente, ¿no? Muchos lo hacen de manera regional en otros lados, ¿no? Pero, digamos, con el impacto, vemos o sabemos, claro, no todos de la misma manera y por supuesto Estados Unidos con un mayor peso, pero todos tratan vemos a China haciendo acuerdos con Nicaragua, con Venezuela, abriendo bases militares en África, vemos Rusia que ya se tomó el Sahel en África con base en unos acuerdos y bueno, vemos Estados Unidos, por supuesto, digamos, en todo el mundo presente, ¿no? Entonces, insisto, no es que sean los únicos, pero son los más visibles y los que por supuesto tienen una presencia más importante, ¿no? Entonces, cada uno de estos, por supuesto, va a justificar, ¿no? Eh, Su presencia a través de proyectos tanto en el ámbito político-militar como en el ámbito económico, ¿no? Entonces, Estados Unidos, por supuesto, entre tantas cosas, insisto, todo esto lo mencionamos muy brevemente, por si podemos ver su presencia a través de la OTAN, de cómo han ido creciendo y cómo llegó al punto de choque en lo que es justamente Ucrania, ¿no? En el cual Estados Unidos tenía ya un proyecto desde hace muchos años de incorporar a Ucrania a la OTAN, que para ellos era se consideraba la columna estratégica de Europa, una vez teniendo a España, Francia, Alemania, Polonia y Ucrania, con eso permitiría perfectamente pues, tener ya toda Europa, ¿no? Entonces, justamente Rusia había dejado en claro desde hace muchos años, ¿no? Desde la llegada de Vladimir Putin en el 2000, que era un punto rojo que la entrada de Ucrania en la OTAN, por supuesto, provocaría un conflicto, ¿no? Entonces, entre China tenemos la vía de la seda, con todo lo que eso representa, ¿no? Este nuevo proyecto, digamos, de retomar económicamente una serie de corredores, ¿no? Conectados con China para llegar a Occidente, ¿no? Y además, por supuesto, una serie de proyectos en el Pacífico, ¿no? Entonces, que por supuesto chocan con la fuerte presencia de Estados Unidos en Japón, en Corea del Sur, el apoyo a Taiwán, con Filipinas, entre otros. Entonces, que por supuesto, y bueno, y ahora, pues Estados Unidos está tratando de acercarse a Vietnam, pero bueno, eh, tampoco al nivel, digamos, que lo tiene, la cercanía que tiene con Filipinas o con Corea del Sur o Japón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto, en el caso de Rusia está la Unión Económica Euroasiática, que bueno, probablemente veamos algunos cambios. Ahí con Armenia hay una situación bastante compleja en este sentido, digamos que si hay tiempo se profundiza, pero no es el punto acá. Y por supuesto, digamos, era una de las apuestas hace más de 10 años del Kremlin de crear este nuevo espacio económico y, digamos, que pudiera ser una competencia contra los otros bloques económicos que se estaban creando en otras zonas del mundo. Por supuesto, acá la cuestión es que era difícil que compitiera al mismo nivel porque dependía principalmente sobre la cuestión energética y bueno, entonces, y en otros rubros, pues no era tan interesante para las élites económicas locales, ¿no? Pues sin embargo, bueno, esta es la apuesta del Kremlin en su momento dado hace algunos años, ¿no? Entonces, y por supuesto, llegar al contexto actual en el que se llegó a una crisis en Ucrania, o una guerra que hay, digamos, una guerra que ya está presente desde el 2014 con otras facetas, ha cambiado la tonalidad, pero que ha venido escalando a un nivel en el cual es una confrontación indirecta entre la OTAN y Rusia, en el cual OTAN está proveyendo un arsenal que nunca antes había dado en la historia de la posguerra a ningún otro país, y que bueno, en un conflicto que ya va para 2 años y medio, en el cual, y por supuesto, no se ve salida y no hay, sobre todo, la parte más grave, que no hay ninguna señal de que hay intención de buscar un cese al fuego, de dialogar o un acuerdo político, ¿no? Porque mientras en el caso, veamos, en caso de Palestina, Cisjordania y bueno, Israel, todo el mundo habla en Gaza, hablando de un cese al fuego, aquí nadie está hablando de un cese al fuego, nadie está proponiendo un cese al fuego, ¿no? Entonces todo el mundo, parece, el discurso de Occidente es más armas, más armas, más armas, pero no se está propugnando por una salida política, lo que por supuesto habla de la gravedad de la situación en el cual pues está escalando a un nivel el conflicto que es bastante peligroso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, esta tensión que ha subido a niveles que no se hubieran pensado hace 10 años, insisto, este conflicto lleva ya mucho tiempo, pero y que ha venido escalando, insisto, de una manera que no era posible. Digo, o sea,
A mí me tocó estar visitando Ucrania desde el 2012 y bueno, ha sido muy, muy interesante ver un poco los detalles de cómo esto se va reflejando en la cotidianidad, pero cómo ha ido aumentando el nivel de tensión a través de los años y por supuesto hasta llegar a una guerra que en este momento pues ha cobrado la vida de cerca de 400.000 soldados ucranianos, además. Entonces digo, por decir nada más parte de las cifras. Entonces digo, bueno, toda esta tragedia, por supuesto, es bastante grave, es una tragedia, una situación muy, muy grave lo que se vive ahí, pero no hay, en este contexto que está en el mundo actualmente, pues llegamos y se acercan y se llega a los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, el parteaguas, ¿no? De toda la parte, digamos, una muy, muy, muy breve, digamos, acercamiento, digamos, de lo que es la geopolítica, pues para entender justamente en qué contexto se llega a los Juegos de París, pero en qué contexto también pues se da por las relaciones de poder y las relaciones del mundo que en este momento pues se tratan de agrupar o no, porque no todo el mundo está cayendo en la trampa justamente, digo, ha sido muy interesante como muchos países han evitado, digamos, en el caso de Ucrania, sumarse a la trampa, digamos, de ponerse de uno u otro lado, y bueno, han llamado al diálogo, han llamado a la cordura, han llamado a buscar un acuerdo político, ¿no? Entonces, la mayoría de los países en América Latina, muchos países en África, ¿no? Y bueno, justamente vieron que era una cuestión, una repetición de que no quisieron simplemente inmediatamente caer al inicio, y no solo en la lógica de Estados Unidos de buenos contra malos, ¿no? Cuando en realidad, pues a final de cuentas, lo que vemos es una guerra, los que sufren, pues son los de abajo, son la gente, la población que sufre, pero hay un conflicto en el cual Estados Unidos y Rusia se están peleando por un territorio y está viéndose afectado bueno, una gran parte del territorio ucraniano. Entonces, bueno, damos el salto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? O me pasamos, ya pasamos, damos al otro salto, ya vamos a la parte deportiva, Estaría ¿no? bueno, estimado Rolando, que nos compartieras algunas lecturas ahora la próxima semana. Igual le vamos a Va. pedir a Daniel algunas lecturas para apoyar y profundizar en este aspecto con el que hiciste la introducción. Claro, no, claro que sí, yo se las paso, Samuel, con muchísimo gusto, pues digo, y digo, creo que es interesante, ¿no? Y aparte sí es importante ver que a final de cuentas, pues es difícil estar exento de este nivel de confrontación y que en el cual, insisto, en Europa se vive mucho más esta dinámica de, digamos, de belicista, ¿no? Porque realmente uno escucha acá la clase política gobernante en muchos países europeos y realmente es muy agresivo el discurso, ¿no? Entonces, y es bastante preocupante porque hacen entrever que no hay ningún deseo de buscar una salida política a un conflicto que se viene escalando cada vez más y más y más y más y más, y que por supuesto no exime el riesgo de que pueda en algún momento dado haber armas nucleares. Entonces todavía no se llega a ese punto, pero sí no habría que descartarlas porque Estados Unidos continúa cada vez a proveer armas de mayor alcance que por supuesto van a tener una retaliación por parte de Rusia y bueno, simplemente lo único que hace es aumentar el nivel de tensión y aumenta la posibilidad de que haya riesgos, de que haya errores y que esto pueda desencadenar en un conflicto de mucho mayor envergadura, ¿no? Entonces esto es muy, muy grave. Realmente el nivel de tensión de cómo el discurso de la clase política gobernante en casi todos los países europeos es alarmante, ¿no? Porque no, Totalmente insisto, desde el contexto de los Juegos Olímpicos, ¿no? En este momento. sí, Está ahorita la Eurocopa, están los Juegos Olímpicos en más de un mes. En este marco de tensiones parece increíble, ¿no? exactamente, o sea, hace apenas unas semanas, bueno, ya le bajó ahorita, pero Macron hablaba de enviar tropas, ya una vez que ya vio que no puede gobernar, pues ya le bajó el discurso, pero justamente este discurso y enviar tropas puede implicar pues justamente una confrontación directa OTAN contra Rusia, lo cual puede desencadenar en una guerra nuclear que puede desencadenar el fin de la humanidad, porque, o sea, o sea, a ver, una de las cosas, y es que se olvida, una de las cosas que garantizaba y era entendido entre las potencias de la Guerra Fría era que había una cosa que se llama la destrucción recíproca asegurada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si uno dispara, el otro dispara y el mundo se acaba y punto. ¿Por qué? Porque la respuesta de ambos aseguraba que el planeta desaparecía. Este hecho era entendido perfectamente por los dos y sabía que no se podía llegar a ese punto, porque si se llegaba a ese punto era el fin de la humanidad. Entonces,
En cambio, actualmente están escalando, ¿no? Están escalando el nivel y sobre todo países que ni siquiera tienen arsenal nuclear están provocando un poco discursivamente a llegar a un punto que dices, bueno, o sea, estos no entienden la dinámica, o sea, están de cuál es el riesgo de lo que esto pueda pasar, en vez de buscar un acuerdo político, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo acá, pero por supuesto, y en el conflicto de los Juegos Olímpicos actuales, ya lo hablaremos en 2 semanas cuando tengamos la sesión específica sobre Francia, donde habrá mucho que decir al respecto, se puede ver pues justamente todo este contexto, ¿no? Entonces la gravedad de una dinámica, por supuesto, en la cual Estados Unidos aparenta no querer negociar, no querer, porque es quien va a decidir, porque el conflicto se va a acabar en el momento que Washington diga ya, basta, y veo poco probable que lo hagan antes de las elecciones, pero la cuestión es que en ese momento pues ya llegará la instrucción a Zelensky de que se busque una salida política y algún acuerdo, que hay opciones sobre la mesa, las hay, o sea, no es entonces, bueno, pero bueno, eso Para cerrar esta parte, ¿sientes el desgaste de Rusia o todavía le queda cuerda a Rusia para rato? es que lo que pasa es que Rusia, a ver, por supuesto que han tenido un desgaste, sí, pero el desgaste, el impacto al interno de Ucrania ha sido mucho mayor, ¿no? ¿No? O sea, mucho mayor a nivel de pérdidas, a nivel de pérdida de vidas, a nivel de pérdida económica y además de la dependencia, de cómo han aumentado la dependencia de Occidente. Y Occidente, para compensar eso, está teniendo que sacrificar, por ejemplo, o sea, todos los países de Europa han tenido que cerrar su mercado con Rusia. Para ellos eso mientras a Estados Unidos no le afecta, a muchos países europeos que viven, por ejemplo, Italia, ¿cuántos turistas rusos llegan, no? Por ejemplo, cuánto comercio, el comercio que había a nivel energético, o sea, muchos rubros, era enorme, era enorme. Entonces, ahí el impacto, el desgasto ha sido muy grande para muchos países de la Unión Europea y que han tenido que sacrificar todo eso y por supuesto eso trae una caída del nivel de vida que trae como consecuencia un aumento de la ultraderecha que viene votada con una aparente, digo, muy aparente defensa de la soberanía, ¿no? Y justamente eso pues ha chocado. Entonces sí, por supuesto que ha tenido desgaste Rusia porque o sea, es una guerra que lleva más de 2 años, pero a nivel global, si se compara con todo, primero con Ucrania y primero también con el impacto de los países europeos que tendrían que pasar a una economía de guerra que no lo están ahora para poder compensar ahora, pues por supuesto es también bastante notorio. Y además otra cosa, para Rusia significa más, mucho más Ucrania de lo que representa para Estados Unidos, ¿no? Rusia entiende que en términos geoestratégicos, ¿no? La pérdida de lo que representa Ucrania tiene un costo muy, muy alto, mucho más alto de lo que representa Ucrania para Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos representa, pues ya concretizar la hegemonía en toda Europa, ¿no? Pero el hecho de que no tengan Ucrania no cambia el hecho de tener una fuerte presencia en el resto del continente, ¿no? Además de que ya sumaron a Finlandia, Suecia y la OTAN. Entonces, por eso mismo, también además de que en Estados Unidos ya ha aumentado, digamos, no es todavía dominante, pero sí es presente ya la resistencia a seguir dando ayuda militar sin fondo al conflicto, ¿no? Entonces, digamos, los sectores más conservadores y un sector de la izquierda se han opuesto a seguir, y bueno, justamente el último paquete de ayuda batalló para ser aprobado por el Congreso, sin el cual sería imposible para Ucrania mantenerse. Entonces ahí está un poco la cuestión, digamos, de cuánto van a aguantar, porque además no pueden, estratégicamente no se ve cómo pueden desfondar, o sea, Ucrania no da para más en términos de cómo lo están manejando. Se ha dado muchísimo dinero, muchas veces más, no tengo ahí la mano, pero me gustaría pasarle la cifra de la comparación de cuánto fue la ayuda soviética a Vietnam y cuánto es la ayuda ahora de Estados Unidos a Ucrania, es exponencial la diferencia de cuánto está muchísimo más ayudando a Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues hace ver que sí, en muchos rubros es difícil a largo plazo, no es sostenible, ¿no? Entonces eso está, por supuesto que haría falta una salida política, que todos la quieren, pero una salida política es encontrar algo en medio, ¿no? No se trata de ser prorrusos, por gringos, ¿no? O sea, neutralidad no quiere decir, y bueno, siempre vuelvo, ya para cerrar con esto, vuelvo siempre al caso mexicano. México, uno de los grandes éxitos de su política durante años fue justamente la doctrina Estrada, que bueno, la dinámica del no intervencionismo. Entonces, el hecho de que México no haya tenido una dictadura militar, ¿no? En todo el periodo de la posguerra, pues bueno, marca una diferencia de que justamente México tuvo otro tipo de política exterior y que bueno, bueno, fue miembro del grupo de países no alineados y tuvo siempre, digamos, una presencia diferente. Entonces se puede, digamos, ser neutral no implica estar alineado de un otro lado, ¿no? Pero eso es una dinámica, es una óptica
que tendría que ser más inteligente y pensado por las personas que están rodeadas de superpotencias, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante complicado, pero es en este contexto pues que estamos y que llegamos, por supuesto, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, dando un poquito un salto, justamente para sí, retomar, ¿no? La parte de los Juegos Olímpicos, como siempre fueron, sí, claro, los Juegos Olímpicos de la era antigua, por supuesto que se nos fue un evento religioso, eso no, nos queda claro, pero también paralelamente a ser un evento religioso, era un evento en el cual se mostraba primero la grandeza de la antigua Grecia, ¿no? En el cual, como era, como civilización, era la cúspide de la civilidad griega, mostrar cuánto era el hombre perfecto en el sentido, digamos, desarrollado en todos los sentidos, el hombre virtuoso, ¿no? Este concepto de la virtud griega, ¿no? El mente sano en cuerpo sano y todas estas cuestiones, pues era parte, por supuesto, de mostrarlo y qué mejor que a través de los Juegos Olímpicos, en los cuales además la enorme rivalidad que había entre las polis, que además era una rivalidad, pero una interacción, había relaciones económicas, relaciones comerciales, relaciones políticas, cada polis tenía su propia organización, muy diferentes entre ellas, ¿no? Pero bueno, esto permitía que pues estos Juegos Olímpicos eran ese espacio en el cual pues se daba esta sana competencia, rivalidad en la que cada quien podía mostrar quién era el mejor, ¿no? Y quién era el más dominante, ¿no? Es cierto, claro, casi siempre ganaba Esparta, pero no quitaba la posibilidad de que representantes de otras polis pues, pudieran estar también presentes y ganar, ¿no? Entonces, esto nada más para mostrar pues, cómo desde sus inicios en la era antigua, pues tenían un rol político también, ¿no? Entonces, un rol político visible, ¿no? Hasta el hecho mismo que cuando Teodosio decretó que los cultos paganos tenían que ser eliminados y en el año 393 y que se culminaba, pues esto también era justamente un hecho político, porque era la dinámica en la cual Roma se estaba fragmentando y Roma no quería tampoco ver que diferentes, digamos, entidades políticas al interior del Imperio Romano, pues estuvieran un poco mostrándose, digamos, ¿no? Entonces, en una cuestión que podía ser un poco riesgosa. Claro, y esto no, y además de la cuestión religiosa mencionada, ¿no? Entonces, bueno, esto es como antecedente. Y bueno, yo creo que después es muy, muy importante que entendamos el contexto en el que surgen los Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿no? Entonces, hay varios modelos de desarrollo deportivo y bueno, y sobre esto, bueno, podemos hablar mucho, pero el modelo, digamos, que tuvo más impacto, no porque sea el mejor, pero fue el que tuvo, digamos, con el que se desarrollaron todas las estructuras o la mayoría de las estructuras deportivas a nivel internacional fue el modelo europeo y sobre todo que basado en el modelo británico de los clubes deportivos, ¿no? Entonces, el modelo de los clubes deportivos es un modelo muy diferente del modelo con el cual se desarrolló el deporte en Estados Unidos o muy diferente de otros modelos. Pero, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque el modelo de los clubes deportivos los clubes deportivos fueron entidades, eran sociedades, bueno, eran clubes en los cuales la gente se agrupaba en términos de una raza, en términos de un contexto étnico, de una lengua, de una religión, de una clase social, ¿no? Eran los grupos, digamos, de diferentes, ¿no? Porque vamos, era una pertenencia a un grupo determinado que los asociaba, ¿no? Entonces, esto generaba una identidad, pero esto generaba también pues una serie de actividades lúdicas, culturales, ¿no? Recreativas y deportivas, ¿no? Entonces, toda esta dinámica del club deportivo eran órganos completamente autónomos, ¿no? Completamente, así al principio, sobre todo de la gente aristócrata, de la gente de dinero, pero con el tiempo también se empezaron a crear clubes de obreros, clubes de campesinos, clubes de diferentes niveles, y bueno, también, lo cual le daba también un enorme peso identitario a los clubes, ¿no? ¿Qué significa esto? Estos modelos, estos clubes tenían una completa autonomía de gestión, ¿no? No eran sociedades anónimas, eran asociaciones civiles, ¿no? En las cuales pues se supone que cada club pues pagabas tu membresía, cada miembro votaba igual y se decidía, fulanito va a ser el presidente este año del club y los socios votaban y bueno, decidían pues las reglas de qué se iba a ser el club. Todo. Bajo este modelo se reproducen después las asociaciones deportivas, las federaciones internacionales, ¿no? Entonces surgen de los clubes, surgen las federaciones, ¿no?
¿qué es lo que pasa? Que en esta dinámica, era una dinámica, sí, en un principio bastante elitista, porque hablando de finales del siglo XIX, era muy excluida la clase obrera, las clases más bajas, tenían muy poco acceso a la capital, no porque no lo hicieran, porque llegó a hacerlo, tenemos hasta la fecha algunos ejemplos, pero era mucho más difícil que tuvieran acceso a la cuestión del tiempo libre y a la cuestión de, por supuesto, poder organizarse de manera exitosa para tener actividades deportivas, ¿no? Entonces, en este esquema, pues es que se organizan las primeras federaciones y en este ámbito pertenecía el varón Pierre de Coubertin, que decide, bueno, decidieron entre varios fundar, digamos, recuperar, retomar la idea de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este esquema, un esquema sí elitista, sí que retoma esta idea de la autonomía, de que, porque una de las cuestiones del club pues, es que las cuestiones del club deportivo, pues sí, cada miembro vota igual y se decide entre los socios y se decide como todos los problemas, sin que nadie tenga que, pues, por supuesto, a nivel de un club deportivo, a un club de aristócratas, pues no quieren que el gobierno les esté dictando reglas, ¿no? Entonces, bueno, esto parece, digamos, hasta ese punto bastante sensato. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, esto empieza a crecer y, bueno, se genera una contradicción. En este esquema, se va a dar se crean los Juegos Olímpicos de la era moderna tratando de retomar esta idea de las competencias, digamos, del Juego Olímpico, de la fraternidad entre los países, de poder retomar el espíritu olímpico de lo que significaba el culto al cuerpo y la mente unidos, y además como una manera de proyectar, proyectar, digamos, a cada país en una competencia internacional, pues era una idea bastante noble del Barón Pierre de Coubertin, pero se dieron cuenta que justamente desde un principio que ellos crearon esta entidad autónoma en la cual, por supuesto, ellos determinaron sus propias reglas del inicio, en las cuales no están aceptando, era un grupo de aristócratas que decidieron organizarse en una asociación que se llamó el Comité Olímpico Internacional, pero por otro lado, pues, para organizar los primeros juegos se dieron cuenta que había el problema que sí es muy bonito hacer esto, pero bueno, ¿y quién va a pagar los juegos, no? O sea, porque bueno, era así, si hagamos los juegos, y desde entonces se dieron, bueno, ¿y ahora quién los va a pagar? Porque pues es que obviamente no es no es fácil y bueno, si en ese entonces, bueno, y eso lo vamos, ya lo hemos seguido, bueno, ya lo hemos estado, ya hablamos un poco de lo que fue hace un momento con Daniel se habló de los gastos en los últimos juegos, pero desde el principio fue un problema que a final de cuentas implicaba que el país sede pues tuviera que cargar con los costos del evento, ¿no? Entonces era una cuestión de que, bueno, a ti te toca organizar, pero lo organizo yo, ¿no? O sea, tú nada más tienes que dar dinero y pues yo me hago bolas, ¿no? Entonces, bueno, desde un principio fue esta cuestión que, digamos, a final de cuentas, obligaba a esta relación forzosa en la cual pues tenía que llegar dinero público para financiar los juegos, ¿no? Entonces, esta era la cuestión ahí fundamental. Y bueno, en esta cuestión, en esta primera parte de los juegos, digamos, como él comercialmente representaba muy poco o nada, ¿no? Era una cuestión más, digamos, era una cuestión, no era una cuestión lucrativa, ¿no? Nada en este momento no se hablaba realmente de lucro, el poco ingreso que había era por las entradas a los estadios. Entonces era más bien la cuestión de la imagen, la cuestión, digamos, de la competencia, la visibilidad que pudiera haber en los medios de los países, los atletas que ganan las medallas, los clubes deportivos que habían financiado alguno, etcétera, y además las representaciones nacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué esta representación nacional? Por supuesto, era también muy importante algunos antecedentes. Entonces, bueno, ya desde entonces, bueno, las competiciones internacionales se habían dado, las primeras competiciones fueron al interno de los imperios, ¿no? Entonces uno veía que, por ejemplo, había al interior de la corona británica, pues había muchísimas competencias, ¿no? Pero eran, y lo mismo al nivel del imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay registro de uno de los primeros partidos, bueno, hubo un Inglaterra-Escocia en 1872, pero también había un partido Austria contra Hungría, ¿no? Entonces, bueno, está hablando cuando eran el mismo país, digamos, ¿no? Entonces eso estaba, y justamente Pierre de Coubertin dijo una frase que la vamos a retomar después, ¿no? Que él decía que la geografía deportiva era diferente a la geografía política, provocando y retando, ¿no? Diciendo, pues acá nosotros definimos, pues quién es país y quién no. O sea, digo, no les está, digo, en este momento no había ni Sociedad de Naciones ni Naciones Unidas, pero vamos, al final de cuentas están retando ahí el esquema hegemónico de las potencias, están ellos diciendo, pues nosotros
digamos, al menos están ellos decidiendo cómo quieren que, quién reconocen y quién no, ¿no? Le están determinando. Entonces, por ejemplo, bueno, entre los ejemplos que podemos dar, por ejemplo, Bohemia, que es, digamos, región vecina donde estoy ahora, ¿no? Participó de manera autónoma, pero con la bandera del Imperio Austrohúngaro. Finlandia compitió en 1912 con la bandera rusa y hubo una delegación de Australasia, se llamó, y otra de Islandia que pertenecía a Dinamarca, y compitió con la bandera danesa, pero como una delegación separada, ¿no? Entonces, bueno, son algunos ejemplos acá de cómo, pues el COI se permite, ¿no? Esta cuestión de reconocer o no reconocer o jugar con el esquema de, digamos, la autonomía, la libre determinación, etcétera, pero también replicando y tolerando también una dinámica que los imperios, sobre todo los imperios más grandes, o que estaban ya con signos de fragmentarse, jugaban con esta cuestión de darles una cierta representatividad en algunas cuestiones, pues un poco para decir, bueno, pues tú ahí tienes eso, pues ya, ¿no? O sea, ya estás participando en los Juegos Olímpicos, pues ya, ¿no? Entonces entonces, bueno, digo, hasta la fecha tenemos Puerto Rico, no pueden votar para presidente, pero pueden ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, un poco, esta cuestión se presentó desde este inicio, ¿no? Entonces, la cuestión de la politicidad, por supuesto, de los Juegos Olímpicos va a estar en cada una de las ediciones y podríamos encontrar casos. Voy a hablar un poquito más de los más sonados y por qué. Por supuesto, el caso de 1936 es muy bueno, digamos, es clásico porque fue una sede que se le dio a Alemania antes de que llegaran los nazis al poder, fue en pleno ascenso de la Alemania nazi el 36. El documental de Leni Riefenstahl, quienes no lo hayan visto, se lo recomiendo muchísimo. En términos de estudio de la propaganda y de la fotografía, y creo es muy, muy interesante verlo, se encuentran en YouTube. Y bueno, es de los primeros usos, digamos, en términos del cine como propaganda, ¿no? Como uso de propaganda, digamos, con técnicas que a su momento eran muy novedosas a nivel de fotografía y de imagen. Entonces, bueno, son documento bastante, bastante considerable. Y bueno, por supuesto, en un contexto que los alemanes trataron de maximizar al máximo lo que eran los juegos como plataforma, ¿no? En esta dinámica se especuló un poco con la cuestión de sanciones, ¿no? Se especuló un poco con la posibilidad de aquellas sanciones contra Alemania, pero al final nunca se convirtieron en voces mayoritarias, ¿no? El presidente del Comité Olímpico estadounidense dio un claro apoyo a los Juegos, él estaba a favor, decía no, que se tenían que dar, y a final de cuentas también el Comité Olímpico Internacional. Entonces, bueno, la dinámica era, y bueno, vean lo interesante que, bueno, un régimen como el de la Alemania nazi, que ya daba muchas señales de los horrores que se iban a cometer años después, ¿no? Entonces, pues no hubo ni siquiera un clima capaz de retirar la sede, de sancionar, vamos, de tener alguna, digamos, de tener alguna, bueno, a ver, una pregunta, bueno, ahorita ahorita retomo los comentarios. Bueno, la cuestión es que en este momento la cuestión geopolítica era que Alemania tenía una posición dominante y creciente, ¿no? Entonces era imposible, digamos, y por eso retomamos la cuestión geopolítica. Alemania, que tenía un claro y abiertamente un proyecto geopolítico que decía que querían retomarse su Lebensraum y que querían reconstruir su espacio, bueno, su espacio vital con una serie de países anexos, ¿no? Entonces, pues por supuesto, estaba en una situación en la que era poco factible en ese momento, digamos, retar esta posición diciendo, bueno, te vamos a sancionar, te vamos a quitar la sede, te vamos a hacer algo, porque a pesar de una política antisemita, racista, represiva, autoritaria y todo, bueno, todos los males que les podemos anexar, ¿no? Entonces, la figura de Jesse Owens también queda como un elemento también interesante de la parte política, porque todos destacamos la figura y los éxitos de Jesse Owens, digamos, una persona afroamericana que llega y pone en embarazo ponen a las autoridades alemanas ganando medallas como persona afroamericana, pero recordamos que Jesse Owens no podía votar en Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, sí es cierto que llega y gana y es la gran victoria de los afroamericanos sobre la supuesta raza, digamos, perfecta que eran los arios, pero digamos, él vivía en un país donde los afroamericanos no tenían derecho al voto en muchos lugares, ¿no? Entonces, por supuesto, esto, digamos, muestra un poco, es parte del carácter político en los que se dan, como el nivel de ser potencia
te exime de estar ahí sancionado, ¿no? Sancionado en un contexto en el cual los peores horrores pueden ser siempre tolerados por la élite, digamos, que organiza los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, el, y a ver, vamos al siguiente, porque no, ya está. No, no, espérame, una. Y bueno, entonces de acá, la otra, vamos también una breve mención sobre los Juegos Olímpicos de la Guerra Fría, porque igual es otra temática en la cual podemos, y además es muy, muy interesante, en la cual justamente la dinámica de la posguerra, y los soviéticos les tardó entenderlo, porque los soviéticos entendían lento las cosas, ¿no? Pero una vez que las entendían, sí se daban a la tarea de, digamos, establecer, trabajar mucho sobre la cuestión. Y ellos, pues, para los Juegos Olímpicos de 52, pues ya se presentan con una gran delegación que queda, era la primera participación de los soviéticos y se quedan en el segundo lugar en el medallero, ¿no? Retando lo que era hasta ese momento una casi hegemonía de Estados Unidos que había ganado casi todas las sedes, casi todas las justas olímpicas, no todas, hubo algunas excepciones, pero bueno, Estados Unidos ya se había estado convirtiendo como la nación más dominante, ¿no? Y además empezó a propugnar, pues, una de las dos grandes, el contexto de la Guerra Fría va a tener, a nivel deportivo, va a tener, bueno, por un lado, que sí hubo un gran esfuerzo, por supuesto, de las dos potencias a mostrarse como la dominante, ¿no? Entonces sí hubo un gran trabajo, porque para las dos representaba una cuestión de la supremacía de un régimen sobre el otro, ¿no? Entonces había realmente un gran interés, una grande políticas de Estado a diferentes niveles adaptadas al modelo deportivo de cada país, pues para ser el primer lugar en el medallero, ¿no? Y entonces por eso se trabajó en muchísimos deportes, y así como en algunos deportes se desarrollaron mucho más los soviéticos, en otros más se desarrollaron en Estados Unidos. Entonces, bueno, y esto también se dio en un debate que fue muy predominante en el contexto de la Guerra Fría, que era el contexto del amateurismo contra el profesionalismo, ¿no? Que es algo de lo que ya no se discute en la actualidad, pero en ese entonces, pues bueno, durante mucho tiempo la parte de los Juegos Olímpicos, pues se argumentaba que tenían que ser, tenían que ser amateurs, ¿no? No era la cuestión de no tener deportistas profesionales, ¿no? Tenía que ser gente que lo hiciera por amor al arte, y bueno, esta fue la gran diferencia y fue una de las cosas que llevaron justamente a nivel de fútbol a separar, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos, que donde había un evento de fútbol en 1928, pero eran amateurs, y en 1930, pues la FIFA decide, bueno, vamos a crear ya un campeonato mundial de fútbol donde, pues bueno, los jugadores profesionales puedan libremente, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? Que además era muy satanizado, ¿no? Porque era, entre comillas, como que el amateur era el que lo hacía por verdadero amor al arte, ¿no? Como el que verdaderamente no recibía nada a cambio, ¿no? Entonces, bueno, y esto, por supuesto, los soviéticos decían, es que, bueno, nadie de nuestros deportistas recibe un salario. Pues no, bueno, en términos, porque a nivel político, económico, estaban organizados de otra manera, porque te daban una beca, te daban casa, te daban carro, te daba todo, el Estado te daba todo, y oficialmente no tenías un salario, ¿no? Pero bueno, eso no implicaba, por supuesto, que se dedicaran en términos plenamente como si fuera, porque la profesión era ser deportista. Entonces, bueno, por supuesto que aquí había, de la misma manera que los amateurs, que se decían amateurs, por supuesto tampoco eran plenamente amateurs, ¿no? A final de cuentas encontrábamos una casta deportiva diferente en cada país, pero bueno, era parte del discurso dominante que ya en los años 80 es cuando empieza a caer, ¿no? Fueron diferentes, en cada deporte fue diferente, ¿no? La manera en que fueron desapareciendo las barreras de permitir profesionales en los Juegos Olímpicos. La más sonada y visible que recordaremos, pues justamente es la llegada del Dream Team en el básquetbol en 1992, pero no es la única, ¿no? Entonces, en cada deporte fueron diferentes fechas en el momento que se vieron se fue cayendo la barrera, digamos, de no permitir profesionales en el deporte, ¿no? Entonces, bueno, y otro elemento que también coincide con el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Que estamos en los Juegos Olímpicos, en el que por supuesto era esta gran rivalidad, pero no, insisto, porque no nada más eran Estados Unidos y la Unión Soviética, porque eran al final los países aliados que estaban con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este momento, pues va a llegar, en los años 50 se empieza a llegar, en los Juegos de Helsinki, como manera experimental, empieza a llegar la televisión, ¿no? Entonces, hubo debates que están ahí en el seno del Comité Olímpico previo a los Juegos de Helsinki,
varios miembros decían, no, no, es que si tú permites la televisión ya nadie va a ir al estadio, ¿no? Decían, ¿no? Entonces, se argumentaba, este tipo de argumentos estuvieron y fueron considerados de manera seria. Y de hecho, incluso como era a nivel experimental en los juegos de 52 y 56 se pagó poco o nada por los derechos de transmisión. Entonces, ya es a partir sobre todo de Tokio 64, donde sí se da una inversión exponencial en lo que es la televisión. No, ya habían sido televisados en Roma, pero Tokio, digamos, fue esta cuestión de estar transmitiendo desde el otro lado del mundo, que justamente vislumbró, mostró todo el potencial que tenía la televisión en relación con los juegos y les dio un mercado y les empezó a dar sobre todo un nivel de ingresos a esta misma élite aristócrata que dirigía el Comité Olímpico Internacional. Se empezaron a dar cuenta en este momento que tenían una mina de oro, ¿no? Porque aquí ya, si uno ve las cifras de cómo fueron creciendo las cifras por derechos de televisión en los años 50, 60, 70, 80, es exponencial, es realmente, se multiplicaba de manera exponencial las cifras que estaban dando, y bueno, fue una cantidad de dinero de la cual pues no se esperaba, ¿no? Digamos, y fue justamente esto permitió también ahí. Ahora vamos a volver a la parte de del dinero, ¿no? Que bueno, ya mencionar muchas cosas, Daniel hace un momento mencionó muchas cosas muy interesantes, pero vamos también a mencionar un poquito sobre otros eventos también vinculados a la parte política que hubo, ¿no? Entonces tenemos que por ejemplo, entre otros eventos que vale la pena mencionar, por ejemplo, ¿no? Tenemos la cuestión de Sudáfrica y el COI durante la parte. Sudáfrica fue un país que, bueno, como sabrán, recordarán muchos de ustedes, pues tuvo una política a partir de muchos años en el cual pues toda la dirigencia política era solamente la población blanca, todos los demás estaban excluidos de la vida política y no solo, bueno, de consecuencia también de la vida deportiva y de representaciones a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, ellos estuvieron suspendidos de participar a los Juegos Olímpicos durante muchos años. Esta condena al apartheid era muy visible en el mundo deportivo, porque digamos era de esos espacios que permitían tener una mayor visibilidad, ¿no? Porque a final de cuentas es en un momento dado que en los años 60 que se empiezan a independizar muchos países africanos, pues los países africanos pues condenaban abiertamente y agresivamente que existiera una política de apartheid como que existía en Sudáfrica, ¿no? Tuvo en ese sentido, pues Sudáfrica fue suspendido de numerosas competencias internacionales, tanto en fútbol como en casi todos los deportes, ¿no? Digamos, y bueno, por supuesto, en los Juegos Olímpicos en un principio nada más se suspendió la delegación, ya después también, digamos, suspendieron el ser miembro, ¿no? Porque en un principio solo era la participación y después también la membresía, hasta que llegó al boicot de 1976, en el cual 29 países boicotearon, digamos, fue el primer boicot abierto a los Juegos, ¿no? Y bueno, acá era una situación bastante complicada para el COI, porque en realidad ellos pedían la suspensión de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda jugó un partido de rugby en Sudáfrica considerando que el rugby no era deporte olímpico. Entonces el rugby no estaba en ese momento y no estaba, digamos, sancionado por la Carta Olímpica. Entonces, bueno, era una situación ahí que, por supuesto, el COI lo metía en dificultad porque era, bueno, ¿cómo sancionamos a una representación que no es parte de? Y bueno, por esto el COI optó por no sancionar a Nueva Zelanda, pero 29 países africanos pues optaron entonces por boicotear los Juegos, ¿no? Entonces, y acá tenemos uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros casos de un atleta que pide participar como independiente, porque Guyana fue de los países que boicoteó en esa ocasión los Juegos, y un atleta pidió participar como independiente, pero su solicitud fue rechazada, ¿no? Entonces, tenemos acá, por supuesto, el boicot en los Juegos de Moscú, ¿no? Es en la cual más de 60 países decidieron no asistir en respuesta a la invasión soviética en Afganistán, ¿no? 16 participaron con modalidades diferentes, por ejemplo, ya sea con la bandera olímpica, sin participar en la ceremonia inaugural o bajo la bandera del Comité Olímpico Nacional, ¿no? Entonces, de nuevo, de la misma manera que tenemos, ya hablamos hace un momento que en 1936 absolutamente no fue considerado de ninguna manera ni sancionar a Alemania, ni quitarle la sede a Alemania, ni, vamos, ningún tipo, realmente, ni una consideración seria de llegar a un boicot. Acá sí hubo un boicot, pero tampoco por parte de las autoridades olímpicas de ninguna manera se especuló, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, tenía
digamos, los argumentos de los soviéticos para invadir Afganistán fueron mucho más nimios de los que utilizaron para invadir Ucrania, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión que podemos ya tener en otro contexto. Lo que voy es que acá no hubo ninguna respuesta y al final lo único que quedó fueron estos boicots. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de lo que en ese momento era una potencia, que además con amplios nexos con la élite del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Samaranch estuvo muy contento con los acuerdos que pudo tener ahí con Adidas Adidas y a partir de los Juegos Olímpicos de Moscú. Y bueno, Samaranch justamente nunca escondió, bueno, el que además fue una persona muy allegada al gobierno de Franco, ¿no? Entonces, Samaranch siempre hizo ver, digamos, ¿no? Que él prefería trabajar con gobiernos totalitarios porque era mucho más fácil organizar los juegos, ¿no? Había menos, se encontraba menos resistencias, y era mucho más práctico organizar todo. Entonces, bueno, pues justamente él, en esta dinámica, pues Samaranch fue de los que principalmente propugnó por estos juegos y los defendió y bueno, trató de minimizar toda una serie de boicots, digamos, que hubo, ¿no? Y bueno, sí fueron más de 60 países que no asistieron, pero al final los juegos también tuvieron una importante participación y ahí queda como historia, ¿no? Y por supuesto, estos juegos tuvieron la parte, el contrario, pues, que fue el boicot de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en el cual 19 países boicotearon, 15 incluyendo la Unión Soviética, en respuesta al boicot del 80, perdón, del 80, no del 84, y 4 por otras razones, ¿no? Entonces, vale la pena destacar que Irán protestaba contra la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y por crímenes cometidos por Estados Unidos en El Salvador. Entonces, tampoco ahí igual, por supuesto, digo, bueno, también de la misma manera, pues nadie jamás ha propuesto sancionar a Estados Unidos de ninguna manera a nivel deportivo, ¿no? O sea, que al final, y es un poco lo que vamos subrayando, que las potencias no se tocan, ¿no? Entonces, digo, Alemania cuando era potencia no se toca, la Unión Soviética cuando era potencia no se toca y Estados Unidos sigue siendo potencia y no se toca, ¿no? Entonces, los soviéticos intentaron organizar unos Juegos de la Amistad que pues fueron, digamos, un poco retomar ahí para los países que no habían participado y bueno, todo esto se da en el marco en el cual Estados Unidos pues estaba abiertamente apoyando a la Operación Cóndor en América Latina, sin ninguna sanción, por supuesto, del Comité Olímpico Internacional y bueno, y tampoco ninguna condena ni nada, ¿no? Entonces acá es un poco entender que el contexto geopolítico cuenta y el rol de las potencias cuenta. Ser potencia te da otro estatus, ¿no? Y como mención, y esto es muy importante, China obtiene su primera medalla olímpica en estos Juegos, la República Popular China, apenas en 1984, porque apenas en ese momento, en los 80, China decidió, vamos a invertir en deporte, ¿no? China hasta antes de esto no habían tenido ninguna intención de tener un esquema, un modelo deportivo que los llevara a grandes resultados como los tienen ahora, ¿no? China no lo quiso, no era una política de Estado. Muchos años el único deporte que se desarrollaba era el tenis de mesa, ¿no? En los años 70 se decía solo con el tenis de mesa, y ya después es a partir de los 80 que dicen, bueno, vamos a invertir en otros deportes, hasta cuál hoy, pues hoy es un país que, bueno, va a estar peleando el medallero seguramente en París. Entonces, bueno, es un poco Muy para ver buen dato ese, ¿eh? es para que vean la rapidez y la velocidad en la que China llegó a ser del 84 a los 2008 a ser primer lugar del medallero. Entonces es muy rápido, o sea, en el momento que China dijo queremos ser potencia, pues ahí está, cómo empiezan a crecer, ¿no? Entonces eso es un poco, ¿qué pasa después de la Guerra Fría? Bueno, pues es un poco un caos en el sentido que de la noche a la mañana, pues aparecen países por todos lados. Entonces, todo el mundo quiere ser un país, ¿no? Entonces, en la Unión Soviética se fracturó sin planeación alguna, ¿no? No es como o sea, digamos, todos los acuerdos políticos que hubo fueron acuerdos sumamente improvisados y que, por supuesto, de la noche a la mañana se definió una nueva geografía política en la cual muchos territorios querían ser reconocidos, ¿no? Y esto implicaba pues, que había una serie de países que tenían que tener representación, y lo mismo en la ex Yugoslavia, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, Yugoslavia se desintegró en 6 países, en 6 repúblicas, pero que además fueron siendo reconocidas según las necesidades de Occidente, sobre todo de Alemania y Estados Unidos, pero y eso les dio pues, un lugar o un estatus diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, pues Yugoslavia estaba bajo sanciones de la ONU
y compitieron ya, digamos, de estas primeras, las grandes delegaciones independientes, ¿no? Entonces sacó una delegación de atletas independientes que obtuvo 3 medallas. La Unión Soviética, que se acababa literalmente de fracturar en diciembre del 91, pues compite como equipo unificado, el SEI, me acuerdo bien, esos juegos estaban, y excepto los países bálticos que ya compitieron por cuenta propia, ¿no? Entonces, bueno, es acá, de la noche a la mañana aparecen todos estos, había más territorios que querían, pero bueno, justamente en ese momento se acordó temporalmente que era, bueno, las 15 repúblicas soviéticas y por otro lado las 12 participaron temporalmente una sola vez como equipo unificado y bueno, la ex Yugoslavia pues se separaron excepto Serbia y Montenegro que se mantuvieron unidas todavía un tiempo, ¿no? Entonces, la, tenemos más casos en la historia de lo que son participaciones independientes, ¿no? Un poco para mencionarlas. Timor del Este, ¿no? Que compitió como equipo independiente en lo que fue su transición hacia la independencia en el año 2000. En el 2012, Antillas Holandesas desapareció como entidad porque algunos países cambió, digamos, se pasaron a ser parte de Holanda plenamente y otros quedaron como islas ahí con otro estatus, ¿no? Y Sudán del Sur y Kuwait estaban como independientes. Sudán del Sur porque acababa de conseguir su independencia y Kuwait porque estaba bajo sanciones y ahora vamos a ver de este tipo de sanciones que es las mismas que India que habían sido suspendidas. ¿Qué pasa? Que el Comité Olímpico Internacional en esta dinámica de la que hablamos al principio, de no permitir la injerencia gubernamental, ¿no? Para ellos es sacrosanta en el sentido de que o sea, no le dan, un país no tiene la capacidad, un país no puede decidir cómo quiere plenamente organizar su comité olímpico. Para el Comité Olímpico Internacional, al menos en el papel, ¿no? En lo simbólico, en lo real muchas veces no lo es, ¿no? Pero en el papel y en lo simbólico tiene que ser completamente autónomo de la injerencia de gobierno. Entonces, si un gobierno decide que el Comité Olímpico de su país es un corrupto y quiere hacer una investigación o quiere quitarle poder, etcétera, por lo que sea, y quiere intervenirlo porque no ha pagado impuestos o lo que sea, pues el Comité Olímpico Internacional te va a sancionar y te va a decir, eso no lo puedes hacer porque estás violando la Carta Olímpica, etcétera, etcétera. Y casos tenemos muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión ha sido presente en diferentes casos. Lo vimos en Kuwait, en la India y en otros, en los cuales el Comité Olímpico siempre va a perseguir lo que ellos llaman interferencia gubernamental, lo que en la práctica significa que no dejen las autoridades olímpicas hacer lo que quieran. Ojo, esto es bastante hipócrita porque en muchos países, en realidad, las mismas autoridades del Comité Olímpico están perfectamente coludidas con la clase gobernante del país, simplemente que no ponen en jaque la autoridad del COI, ¿no? Entonces, digo, es un poco más cuando van en contra de lo que dice el COI es cuando hay problema, ¿no? Entonces, y esto es un poco para destacar ahí cómo se las gastan. La cuestión también, otras categorías independientes, el equipo olímpico de refugiados, que es una que aparece en el 2016 y la tuvimos en el 2020 y la tendremos en el 2024. Y en el caso, y bueno, y, ahora vamos, y antes de ir a la parte de las sanciones de Rusia, eh, bueno, también justamente la de refugiados, pues también es un poco una dinámica ahí que pues, se da en un contexto en el cual se empezó a hablar de grandes crisis de refugiados justamente también a partir de la guerra en Siria, ¿no? A partir de la guerra en Siria en el 2011, 2012, 2013, que llegan las grandes oleadas de refugiados en Europa, ¿no? Que después de que los europeos van y bombardean Libia y Siria, pues se dan cuenta que están esos bombardeos también que traen consecuencias, entonces están pues bueno, esta gran oleada de refugiados, pues por supuesto, generó también ahí una dinámica de, bueno, pues vamos a darles una representatividad en términos simbólica más que nada, y bueno, es así que empiezan, ya van tres juegos consecutivos en los cuales ellos tienen representación. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Rusia? Que por supuesto Rusia ya no es la potencia, digamos, en el momento que termina la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, pues Rusia ya no tiene el mismo estatus que tenía, ¿no? Que tenía en la Unión Soviética. En 1980 podía permitirse invadir Afganistán y pues bueno, Estados Unidos prefería boicotear, ¿no? Pero ya una vez recuperado y sobre todo que a partir de 2013, 2014 sobre todo, ¿no? Que los eventos en Ucrania se empieza
a aumentar muchísimo la tensión y el nivel de enfrentamiento entre Rusia y Occidente, sobre todo entre Rusia y Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos tiene mucho más influencia en algunos órganos y en este momento que se pueden permitir aumentar el nivel de sanciones. No, ahora, hubo diferentes, no porque no haya habido dopaje, por supuesto que lo hubo una política de dopaje de Estado, no es la primera ni la única que hay en la historia del olimpismo, ha habido varias, ¿no? Ha habido muchos países que han tenido políticas de dopaje, sin embargo el contexto era otro. La Alemania democrática, protegida de los soviéticos, había también una amplia política de Estado de dopaje en los años 70 y los años 80, sabida y documentada, simplemente que en ese contexto nadie lo sancionó, porque también era un país, digamos, estaba protegido por, ¿no? Al amparo de la Unión Soviética. Entonces, digo, esa era una diferencia importante, ¿no? Ahí había una política, y bueno, y contextos hay otros, y también se ha visto que en Estados Unidos hay deportes en los que, no al mismo nivel como política de Estado, pero también, digamos, a nivel universitario o a nivel de otras instituciones, han tolerado en el béisbol en su momento, en otros también ha habido políticas de dopaje, digamos, bastante toleradas por las autoridades del deporte, ¿no? Entonces, a diferente manera. A lo que voy es que el tipo de sanciones, no porque no sean merecidas, o sea, porque el dopaje, pues, por supuesto, es condenable siempre, pero el contexto político que permite sancionar el dopaje, pues va a cambiar a veces en función del contexto, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa? Que ya la primera suspensión que tuvimos, bueno, tuvimos ya en el 2016, en el atletismo, que fue la muy subida, es muy sabida para los Juegos Olímpicos del 2016, casi toda la delegación rusa de atletismo fue suspendida, con algunas excepciones. Esto se aumentó para años después porque se demostró que no nada más era el atletismo, sino eran todos los otros deportes. Para el 2018, 2020, y después, bueno, y después 2020 y 2022, Rusia compitió como el Comité Olímpico Ruso y bajo la bandera olímpica, ¿no? Entonces acá, por supuesto, esta, digamos, reducción, ¿no?, de usar los símbolos nacionales, pues era también la manera del Comité Olímpico decir, bueno, lo sancionamos, digamos, sin quitarle la representatividad. Y bueno, ya una vez después de la invasión en Ucrania, digamos, en febrero del 2022, pues se cambió y se optó por ahora un esquema bastante bizarro que se llamará atletas individuales neutrales, ¿no? Que es un esquema todavía mucho más reducido porque son muy pocas las federaciones que van a permitir, digamos, sobre todo en los donde hay deportes individuales, donde van a permitir que los rusos estén participando, y además es sobre una bandera que dice, pues, atletas individuales neutrales, y es el caso tanto de Rusia y Bielorrusia, ¿no? Entonces acá, lo controversial acá no es el hecho de que ellos sean sancionados, digamos, y lo controversial es que, no, es que solamente ellos sean sancionados, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, acá y de manera reciente, por ejemplo, absolutamente nadie ha hablado de sanciones contra Israel, a pesar, digamos, de los crímenes que estamos viendo día con día en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, nadie ha hablado de sanciones contra Estados Unidos, nadie ha hablado de sanciones contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, no solo, digo, por la actuación que tuvieron en Yemen, digamos, por la operación militar que tuvieron en Yemen en los últimos años, que tuvo una cantidad de, bueno, un amplio daño de civiles. ¿Por qué? Pues Yemen no importa, ¿no? Yemen no tiene quien lo defienda, y bueno, los palestinos, digamos, tampoco tienen el peso, digamos, de alguien que pueda enfrentarse a la protección que les ofrece Israel a Estados Unidos. Entonces, bueno, es un poco para poner como antítesis esto de cómo la dinámica de las sanciones, pues es bastante, no tiene un criterio claro, sino más bien es un criterio, es basado en los esquemas de relaciones de poder que están establecidos en el mundo y que, por supuesto, no permiten, digamos, sancionar de la misma manera. Y podemos encontrar ejemplos individuales en muchos deportes a nivel de federaciones también. Entonces, digo, eso que nos pueden dar un poco el ejemplo de esto, ¿no? Entonces, no es lo mismo el trato que se le da a los países pequeños del trato que se les da a las grandes potencias, ¿no? Entonces, eso está, en el tenis podemos ver ejemplos muy interesantes, pero bueno, también, bueno, y en muchos deportes, ¿no? Entonces, ahora, un poco, y antes de pasar a la parte del reconocimiento, tenemos que es un poco recordar a cómo responde a la estructura del Comité Olímpico Internacional. Entonces, el Comité Olímpico Internacional tiene 105 miembros y 45 miembros honorarios, ¿no? Que tienen una sesión muy connotada, que se le hace con mucha pompa, muy anunciada cada año, ¿no? En la cual siempre sacan ahí pues, comunicados y cosas, pero que pues, al final es un grupo de 105 aristócratas, ¿no? Entonces, que escogidos entre ellos, ¿no?
que ellos escogen, ellos se protegen, ellos dicen quién entra a su club selecto, y ellos son los quienes ponen absolutamente todas las reglas, ¿no? Del proceso de selección, el proceso de cómo se van a escoger los juegos, con qué criterio, con qué sanciones se van a aplicar, que absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con la Carta Olímpica, cualquier cambio en la Carta Olímpica lo definen ellos. Sí tienen ahí, ellos deciden cuáles son las federaciones internacionales, reconocen hasta el momento 82 federaciones internacionales, de las cuales 33 de Juegos de Verano, 7 de Juegos de Invierno, 206 comités olímpicos nacionales, y bueno, todo este esquema de quién entra y quién a formar parte, pues lo definen ellos. Y por supuesto, la cosa más importante es este club selecto que se escoge entre ellos, de aristócratas escogidos entre ellos mismos, que decide cómo se negocian y con qué oscuridad y falta de transparencia se negocian todos los contratos de televisión y todos los contratos de patrocinios, porque de esto sí, el COI no tiene absolutamente ninguna obligación de darle cuentas a nadie, uno, de cómo se negocian y dos, de cómo se reparte el dinero, ¿no? Entonces, estos son los puntos nodales que, por supuesto, y qué mejor en un país de Suiza, donde por supuesto hay, como Suiza, donde para tener la sede donde hay secreto bancario, donde por supuesto se pueden perpetuar, ¿no? En este esquema de seguir, mantenerse como una élite ligada al poder, sometida, no solo ligada, sometida a los intereses de las grandes corporaciones, porque al final ya la transformación que hubo del deporte y lo que hablamos en un momento con la televisión y después con los patrocinios, se cambió a una dinámica en que fueron ellos los que empezaron a determinar las condiciones. Porque, por supuesto, cuando no hay estados-nación, cuando todo está en manos de una pequeña élite de personas, pues no tienen la capacidad de retar o decir o poner o detener pues el interés de las corporaciones. Entonces, si una corporación dice, yo quiero, a mí me interesa por una cuestión de mercado los juegos acá, a mí me interesa que este deporte cambie las reglas, a mí me interesa que la televisión, que este deporte sea más visible por la televisión, etcétera. Entonces, si uno ve desde finales de los 80, principios de los 90, la gran cantidad de reglas que cambiaron las federaciones deportivas, ¿no? Y también, y cómo fueron modificándose la estructura en muchas cuestiones, los sistemas de competencia, todo ajustándolo a una dinámica que busca solo maximizar la ganancia y explotar más mercados conforme a lo que era el interés del capital en un contexto determinado. Entonces, bueno, esto pues nos muestra pues cómo el COI, pues sí, justamente decía en un momento es que se corrompieron para escoger la sede, pues es que todo se corrompía, la cuestión era porque no nada más era si se corrompían, era en qué dinámica se corrompían, porque ya era una cuestión, o sea, porque no nada más era, si uno ve ese Congreso de Guatemala en el que ganó Sochi, o sea, Putin supo, o sea, entrar en la dinámica de cómo funcionaban, o sea, porque no fue el primero ni el único, simplemente que entendió perfectamente cómo funcionaban las relaciones de poder, o sea, lo han hecho muchísimos países, ¿no? Porque ahí, o sea, no era, o sea, esta dinámica de cuando tienes tú un grupito de personas que están ahí, que no tienen capacidad digamos, otra que venderse al mejor postor, porque no, o sea, no es muy fácil que queden sometidos a los intereses tanto de las grandes corporaciones como de intereses más fuertes, ¿no? Porque no hay ninguna entidad. Hace muchos años estuvo, sin mucho éxito, durante muchos años, en los años 70 y 80, Cuba estuvo propugnando, también, y varios países, el grupo de países no alineados, que la selección de los Juegos Olímpicos pasara a manos de la UNESCO, ¿no? Lo cual implicaba pues, darle más, aceptar por un lado el rol político, pero justamente quitarle la posibilidad de que fueran que estuviera tan sometido, digamos, a los intereses también de las grandes corporaciones y como hasta el momento. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí nada más como mención, pero esta frágil estructura del COI es lo que los hace bastante, digamos, manejables en términos de cómo se crean sus propias reglas, ¿no? Entonces, un poquito, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, quisiera hablar sobre la parte del reconocimiento. ¿Por qué? Porque esto es muy, muy interesante también en términos de, vemos hoy en la actualidad que la ONU tiene 193 miembros, más dos observadores que son el Vaticano y Palestina, ¿no? La UNESCO tiene 194 miembros, ¿no? Y por otro lado, tenemos que el COI tiene 206 comités olímpicos nacionales, ¿no? O sea, bueno, ¿y de dónde salen los países, no? O sea, pues y justamente es esta cuestión que, Metaverso, Rolando. ¿cómo? Los otros países están en el metaverso. Ándale, o sea, sí, o sea, están, pues es que ahí uno dice, bueno, ¿de dónde sale, no? Están,
Y tenemos que, por ejemplo, tenemos entre los 206, tenemos a 193 de la ONU, un observador, 2 países parcialmente reconocidos, 4 territorios de Estados Unidos, 3 territorios británicos de ultramar, un territorio del Reino de los Países Bajos y una región administrativa de China que es Hong Kong, ¿no? Entonces, bueno, tenemos pues ahí, pero pues ¿cuál es el criterio, no? O sea, ¿con qué criterio unos sí, otros no? O sea, a ver, entonces, y por otro lado tenemos, porque además de que pues hay mucho más territorios que no, tenemos todos estos que claman y quisieran y aspiran a ser reconocidos, ¿no? Digamos, con derechos similares o más de muchos de los que mencionamos antes, anexos, ¿no? Y tenemos a Macao, las Faroe, Cataluña, Gibraltar, Polinesia Francesa, todos estos aquí mencionados tienen un comité olímpico nacional, ¿no? O sea, tienen un comité olímpico nacional y aspiran a ser reconocidos como miembros. Sin embargo, bueno, no, estos no son reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, pues, ¿qué pasa, no? Que cuál es a ver, ¿cuál es el punto de que unos sí y otros no? Entonces, pues bueno, por supuesto, nos encontramos que, bueno, el criterio cuál es, ¿no? O sea, ¿son miembros de la ONU? No. Miembros y observadores de la ONU, tampoco. Miembros, observadores y país parcialmente reconocidos, tampoco. Una entidad con pleno control sobre su territorio, tampoco. Pues es simplemente geopolítica, ¿no? Es simplemente responde a las dinámicas de las relaciones de poder, ¿no? Y entonces vemos que algunos territorios sí pueden ser y otros no. Y bueno, responde a una serie de criterios, los cuales es simplemente geopolítico el criterio, ¿no? Entonces bueno, esto ya para concluir, digamos, nos recalca la cuestión de cómo en todos los rubros está presente la geopolítica, ¿no? No tenemos tenemos la cuestión a la manera de escoger la sede, en la que por supuesto las grandes potencias tienen su juego y la saben hacer, en la cual los intereses corporativos están presentes, porque también está la política del capital, está la geopolítica de las potencias, pero también está la política de la lógica del capital, en la cual las corporaciones, por supuesto, tienen un impacto, y todas estas dos, pues tienen digamos, controlan y determinan la manera en que se organiza en que se organiza el deporte en la actualidad. Entonces, no tener presente este detalle, pues por supuesto, es muy difícil o imposible analizar un evento político de la magnitud de unos Juegos Olímpicos sin tener un poco idea de este contexto, ¿no? Porque si no, a final de cuentas, si no se ve esto, pues uno se pierde, ¿no? Y no se ven muchísimos detalles de lo que está pasando y no ve cómo al final, pues todo de lo que se trata, pues es acá el Comité Olímpico Internacional responde al status quo dominante en el planeta, ¿no? Entonces, esta dinámica de que los Juegos Olímpicos son una cuestión ajena al deporte o a política, como algunos dicen, digamos, algunos en los medios, pues no solo es un error, sino es una cuestión ingenua o ignorante no querer ver que la realidad, digamos, está sumida en un contexto mucho más complejo, ¿no? Los Juegos Olímpicos pertenecen a todo un contexto, están inmersos en una dinámica global que por supuesto es un espectáculo que sí vale la pena estudiarlo y tiene muchísimas aristas, como decíamos, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, social, político, cultural, etcétera, pero no se puede jamás eximir de todo lo que pasa, de todos los conflictos que hay entre las grandes potencias, ¿no? Entonces, bueno, y lo que no podemos dejar de ver, que al final naciones que no cuentan con el respaldo de las grandes potencias como Palestina o Yemen, ¿no? Por decir a dos acá ejemplos, ¿no? Pues nunca van a contar con la misma simpatía en el ámbito olímpico en reflejo de cómo sucede en el ámbito internacional, ¿no? Entonces acá son cosas que hay que tener presentes, son cosas que hay que señalar y bueno, justamente cuando uno ve en los Juegos Olímpicos sí tendría que haber una competencia entre iguales, pero por supuesto a veces una competencia entre iguales en la cual en el mundo estamos basados sobre relaciones de poder bastante desiguales, ¿no? Entonces justamente por eso eh, nuevamente retomar acá por lo mismo que la frase de Kennedy que decía al momento que un país, pues para darse a respetar en la escena internacional necesita medallas olímpicas y misiles nucleares, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las grandes potencias la entendieron, pero no todos lo han entendido así, ¿no? Entonces, bueno, esto yo acá la dejo y me gustaría ahorita sí comentar un poco, bueno, si, tengo aquí, si hay preguntas, con mucho gusto, y bueno, gracias de mi parte, gracias. Entonces, ahorita tú me dices, Samuel, para ir respondiendo. Excelente, muchas gracias. Pues sí, queda claro que el Comité Olímpico Internacional es un actor político y que como actor político para sobrevivir sin
sin tanto vaivén, pues requiere recursos, ¿no? Y trata de vivir bastante bien. La élite del Comité Olímpico Internacional trata de tener la mayor cantidad de recursos, a pesar de que es una ONG, ¿no? Una asociación sin fines de lucro. Este, sí, es un actor político, ¿no? Como dice, se alinea al contexto de, saben leer políticamente cómo están las situaciones, siempre teniendo la fuerza de los Estados Unidos, ¿no? Y de algunos países europeos que controlan, digamos, los hilos del organismo y se adaptan a las circunstancias, pero siempre alineados a la visión occidental de este grupo de los países poderosos. Sí, en efecto, bueno, por supuesto que han sabido, a ver, ellos se han sabido transformar, han sabido, al final, digamos, es una élite gatopardista que por supuesto saben maquillarse muy bien para mantenerse en el poder, pero al final de cuentas no han cambiado en lo sustancial, ¿no? Que es la cuestión de que por un lado, nadie les toca su proceso de organización interna, nadie les toca el proceso para determinar las sedes, los juegos, la organización, la manera de poder incluso sancionar y sobre todo de repartir los recursos, ¿no? Sabrán, por supuesto, en su momento hacer los acuerdos políticos necesarios con las élites políticas necesarias, sobre todo sin romper con Occidente, y ellos por eso mismo tienen claro que los juegos, como decía alguien en su momento, tienen que ir a Estados Unidos de vez en cuando, porque es parte, en este momento, mientras en algún momento, digamos, estaba repartido el equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este momento no lo es así. Entonces Así ellos, es. en este momento, ese equilibrio ya no existe, ¿no? Y ese equilibrio, en el momento, ellos tienen que justamente darle, por mucho que la dinámica económica también punte hacia Asia a veces, y por supuesto que la economía de Asia tiende a crecer mucho más de lo que pasa en Estados Unidos, pero Estados Unidos eso no le agrada y tienen que justamente hacerse presentes y utilizan también esta plataforma como una plataforma en la cual dominan y se permiten, digamos, determinar el rumbo de cómo se manejan las instituciones deportivas, ¿no? Entonces, por supuesto, acá hay mucha tela de donde cortar en este tema, pero creo que es muy importante señalarlo y señalar justamente esa parte, esa falta de balance y lo necesario que sería que a nivel de la UNESCO, de la ONU, haya un mayor peso en la toma, aunque le duela al Comité Olímpico Internacional, pero es importante que los estados-naciones tengan un peso, digamos, no solo las potencias, sino, digamos, a nivel de estamos como estados, ¿no? Digamos, o el países subdesarrollados como conjunto, pues tengan un mayor peso en lo que hay la toma de decisiones. Hay esquemas para hacerlo, simplemente que implican acuerdos políticos y no es fácil, por supuesto, llegar a ellos. No, y el Comité Olímpico siempre se defiende con el argumento, igual que la FIFA, de la autonomía, ¿no? ¿Sí? Pero fíjate, ese argumento se puede, por ejemplo, un caso típico, es excelente, es el caso, bueno, este es el caso de fútbol, no es el caso del Comité Olímpico, pero es en Europa el caso Bosman, ¿no? El caso Bosman es un caso en el que se vieron obligados a someterse a la autoridad de la Unión Europea y cambiar toda su dinámica de reglas, ¿no? En el cual una autoridad pública, en este caso supranacional, que fue la Unión Europea, obligó a la UEFA y a la FIFA indirectamente a aceptarlo, que cambiaran todo su esquema de reglas, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando hay una autoridad política de peso que les obliga, se puede, porque no tienen el peso para hacerlo. Por supuesto, sí, países pequeños, por ejemplo, estamos viendo bueno, sanciones contra Kuwait, si Kuwait quiere, pues tendrá mucho petróleo, pero es chiquito, entonces, si al final de cuentas si Kuwait no va a los juegos, pues al COI no le significa, no le deja de significar nada, es más el costo político que tiene Kuwait a lo interno que otra cosa. Entonces, pues acá es más bien que hubiera una serie de países, ¿no? Que toda América Latina o toda África o una serie de países dijeran, en su conjunto dijeran, bueno, a ver, vamos a darle los juegos a la UNESCO. Ahí sí, pues ¿cómo le haces? Pues porque a final de cuentas, y la gran arma que mencionábamos en el momento, los Juegos Olímpicos hasta el momento siempre dependen del apoyo público. Los Juegos Olímpicos es imposible hacerlos sin una gran inversión por parte del país que va a recibir los Juegos. Entonces, ellos dependen de eso, están obligados a eso. Entonces, es impresionante que, por un lado, ellos dependen de esta financiación, pero bueno, por otro lado, los países pues les entregan ahí la chequera en blanco
sin siquiera buscar ahí, sin siquiera buscar, digamos, un poco balancear esta situación, porque, o sea, dicen, bueno, están dando todo el dinero, pero no están recibiendo, quien maneja todas las ganancias, pues pues es el Comité Olímpico. Claro. Adelante, Priscila, te escuchamos y después Ana tenía una pregunta o comentario. Adelante, Priscila. Sí, también aportar sobre el tema de Estados Unidos, que todos sabemos que son los intocables, y a mí me parece que no solo son los intocables en las Olimpiadas, sino que están abarcando cada vez más deportes. Ahora tienen la Copa América, van a tener el Mundial de Clubes, van a tener el Mundial de Fútbol. En la Fórmula 1 tenían un gran premio, ahora tienen tres y están apostando por otro más. Están acaparando cada vez más y sabemos que ellos en temas bélicos siempre están metidos en cuestiones que eh, con otros países, están apoyando a Ucrania ahora en la guerra, siempre están eh, en conflictos bélicos, aunque ellos no hacen guerra, pero siempre están ahí apoyando a uno o al otro. eh, y supuestamente en las Olimpiadas la moral dice que ningún país que esté en conflicto bélico o apoyando podría tener sede o tendría que ser castigado, y vemos que Estados Unidos nunca lo ha sido. Y bueno, los países árabes también, algunos eh, tuvieron el mundial y resulta que, como decía Rolando, en Yemen hicieron un desastre también y siguen haciéndolo, no es que se hayan terminado. Vemos el caso de Israel y Palestina y tampoco hay sanciones. Entonces, ¿cuál es la moral de los Juegos Olímpicos con respecto a eso si sacan a los atletas rusos por la guerra y no sacan a los demás por otras cuestiones también? Sí, en efecto, por supuesto, no es una moral, son relaciones de poder y es una posición ideológica de cómo se presenta el mundo, es una interpretación ideológica del mundo en la cual quiere proyectar los buenos contra los malos. Los buenos son los que están ahí, los malos son los que no están ahí. Digo, eso es ahí, es una cuestión, por supuesto, esto es una lectura, cómo se trata de presentar, pero en la práctica pues no entra un concepto de justicia y no son conceptos claros, ¿no? Porque no se está sancionando al país que ataca a otro, se está sancionando a ciertos países cuando el que no les gusta ataca a otro, ¿no? Entonces, esta es una cuestión diferente y lo cual lo pone en condiciones muy diferentes. Veía otra pregunta acá también que me preguntaban sobre el Estado Islámico, que si veía la posibilidad de que el Estado Islámico hiciera algo durante los Juegos de París. Esto, bueno, ya lo comentaremos la próxima semana, en que hablemos específico sobre Francia, pero a grandes rasgos, bueno, por supuesto el Estado Islámico pues es un movimiento extremo, ¿no? Que lo podemos ver, no me sorprendería que intentaran algo, pero Francia tiene en máxima alerta esperemos no pase, pero Francia tiene en máxima alerta desde hace ya varios meses a todo su aparato de seguridad. Entonces, por supuesto, Francia también ha magnificado esta cuestión, no porque no se ha hecho un riesgo real, pero por supuesto en el contexto político actual, digamos, Macron se quiere promover como necesario, ¿no? Digamos, una estabilidad en términos, porque está desesperado, digamos, de una parte de cierta seguridad en términos políticos. Entonces, bueno, vamos, pero ahora tienen elecciones legislativas en unas semanas, entonces, bueno, eso tampoco, Pero la amenaza del terrorismo ahí está, ¿no? Como amenaza. la amenaza está, por supuesto. ¿A qué nivel? Bueno, vamos, yo creo que el Estado Islámico ha sido ya muy golpeado, ha sido muy deteriorado, que por supuesto quedan células operando, ¿no? Pero creo yo que vamos a ver una fuerte seguridad a todos los niveles, ¿no? Entonces, es difícil que tengamos cosas de gran envergadura, ¿no? Digamos, Además, ya lo veremos después, el control que están teniendo con la movilidad de los extranjeros y turistas a sí, sí. través de GPS, de geolocalización. Tienes que decir a qué lugar vas cuando cruzas de un punto a otro. Si no, no Sí, puedes cruzar. Hay muchos filtros.
Vamos a escuchar. Ana, ¿quieres hacer algún comentario antes de cerrar esta participación de Rolando? Yo creo que nos seguimos, Sam. Ok. ¿Alguien más? Jorge Vadillo, o por ahí, profesor Hugo, o alguien más que quiera preguntar, comentar algo a Rolando. ¿Estamos? Pues excelente, mi estimado Rolando. Muchas gracias, por esta exposición que nos diste de las implicaciones geopolíticas de los Juegos Olímpicos. Yo creo que quien fuera más joven, no sé, me gustaría después escuchar a Abraham y a los que son más jóvenes sus impresiones, después de estas exposiciones que hemos tenido en este segundo curso, un poco para quitarnos la visión romántica que luego tenemos del deporte olímpico, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Claramente hay muchos intereses, claramente hay muchas presiones, hay muchos juegos de poder aquí, económico y político, y bueno, creo que con tu exposición nos quedó confirmadísima esta situación. Así que bueno, te agradecemos mucho, estimado Rolando, te mandamos, ¿a qué hora son allá donde estás? No, no es tan tarde, 20 para las 10 tampoco, no es todavía. Para las 10. ¿En Sí, qué sí. ciudad estás? Acuérdanos para que te En ubiquen. Brno, ¿Qué tan pequeña es? ¿Es pequeña? pues son 400,000 habitantes, está, digamos, no tan pequeña, digo, está más grande que Mediana. Pachuca, digo, digo, yo creo que ha de ser como la misma población que la alcaldía de Tlalpan, más o menos. Entonces, ahí Órale, pues te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Rolando. gracias a Samuel, Daniel, todos, un saludo a todos, mucho gusto verlos, un abrazo. ¿Sí? Gracias. Voy a parar la grabación y después vamos a parar la transmisión.